Sección 7. El criterio de armonización del esse operare. El citado criterio de armonización del esse operare se muestra en toda su radicalidad en cuestiones como la Inmaculada Concepción de María, la salvación de los niños sin bautismo o en la polémica intermediacionista. Sin embargo, y con todos los matices pertinentes, se puede aplicar a otras afirmaciones de algunos versículos bíblicos o del magisterio moral. Por ejemplo, todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura acerca de la homosexualidad son verdaderas, pero deben compaginarse con el obrar misericordioso de Dios, y esto no se debe ver como que el obrar de Dios desdice lo que Él mismo ha afirmado en las Escrituras. Ahora bien, los matices son muy necesarios, pues, de lo contrario, siempre estaríamos a un paso de afirmar que, en el fondo, a Dios le da lo mismo la ley moral, porque al final va a hacer lo que quiera por vía de la misericordia, lo cual no es verdadero. Pues Dios nos ha advertido que no solo en la retribución eterna, sino incluso en el estado de viadores, seguir sus mandamientos tiene unos frutos, y salirse de sus decretos conlleva otros frutos. Este criterio de armonización del esse operare es importantísimo para el intermediacionismo. Todas las afirmaciones magisteriales son verdaderas, totalmente verdaderas, pero ¿podemos negar a Dios la capacidad para obrar excepciones? Si admitimos que Dios, por intercesión de San Francisco, pudo resucitar a la mujer de Montemarano para que pudiera confesarse, igualmente podemos admitir que sea dejada sin sentencia definitiva de un ser humano hasta el juicio final. Llevada al extremo la capacidad de Dios para hacer excepciones, cualquier afirmación escatológica sería inútil. Dios podría hacer lo que quisiera y el más allá sería al final un misterio del que no sabríamos casi nada. Ahora bien, lo que se ha expresado en estas páginas es que existe una armonía entre el esse y el operare, porque la norma se cumple es por lo que hablamos de que todo se rige por unas leyes, y eso es lo que expresan las afirmaciones magisteriales. En la naturaleza física y biológica existen leyes, pero también excepciones, y ambas actúan en armonía. El intermediacionismo no niega, añade. Sección 8. El fuego del infierno y del purgatorio es esencialmente igual, diverso en intensidad. Santo Tomás de Aquino escribe: idem ignis sit quid damnatos cruciat in inferno, et qui justos in purgatorio purgat. Summa Teológica, suplemento 97.5. En mi opinión, el sufrimiento en el infierno y en el purgatorio es igual en cuanto al quod y distinto en cuanto al quo modo. Dios no envía torturas, ni suplicios. Dios no envía torturas, ni suplicios, ni a los que se purifican ni a los réprobos. El castigo en ambos estados, de condenación y de purificación, es la ausencia de Dios. Unos en el infierno sufren ya sin esperanza y sin amor, y los otros, en el purgatorio común, sufren con esperanza y amor. En los estratos inferiores del purgatorio, para las almas perdidas, el sufrimiento puede ser mucho más acerbo, nada apacible. El fuego del infierno no es un fuego material. Las almas son espíritus, y a los espíritus no les afecta ni el fuego, ni el frío, ni el hambre. Podemos hablar del fuego como un modo poético de referirnos al sufrimiento que abraza al alma por el dolor y la rabia de los propios pecados. En ese sentido, es correcto afirmar que uno mismo es el fuego en ambos estados escatológicos, en el infierno y en el purgatorio. Varía la intensidad, pero el fuego es el mismo. En las almas más perfectas, ese fuego será mucho más leve, no será un fuego atormentador. Mientras que en las almas que se hallen en los estratos inferiores del purgatorio, el dolor será intensísimo. Cuanto más se desciende en la escala de estados del purgatorio, el fuego se asemeja cada vez más al fuego infernal. Aquí entre paréntesis, igual sufrimiento. Si bien
el fuego del infierno es mucho más intenso, porque lo que abrasa de un modo peor a las almas en ese estado es la certeza de que ese dolor del alma será eterno. Sufrir con rabia, condenados, es distinto a sufrir simplemente con pena, almas perdidas. Sufrir sin saber si ese sufrimiento será eterno es distinto a saber que será eterno. Aunque sin duda hay almas en el infierno que se engañan pensando que, al final, habrá una especie de puerta escapatoria. Y por otra parte, hay almas perdidas tan desesperadas que están convencidas de que nunca saldrán de ese estado. Alguno puede pensar que el dolor del infierno, al ser eterno, es cualitativamente diverso. Pero pensemos en dos personas a las que les duele una muela. A un sujeto le dolerá únicamente durante 2 días enteros. Al otro sujeto le dolerá toda la vida. Mientras ambos sufren el dolor de muelas, ¿ese dolor concreto que sienten es diverso? La respuesta es no. La intensidad orgánica del dolor puede ser la misma, pero no es igual. El sujeto receptor del dolor no se recibe de igual manera. Esto nos lleva a entender que aquí en la tierra ya hay personas que padecen sufrimientos infernales, sufrimientos perfectamente infernales. Esto es válido incluso para las víctimas, y así hay individuos que han construido pequeños infiernos sobre la tierra, como los campos de concentración. El sufrimiento para las víctimas de un campo de concentración podía ser el mismo que el de algunos condenados en el infierno. La primera diferencia era que esos infiernos sobre la tierra eran temporales. La segunda diferencia es que las pobres víctimas no eran sujetos llenos de rabia y por lo tanto en ellos había un mayor o menor grado de resignación y paz. Lo dicho acerca de que es un mismo fuego el que atormenta a los condenados en el infierno y a algunos de los que están en el estado de purificación, tiene repercusiones en nuestra concepción del purgatorio, pues en los estratos inferiores del purgatorio los sufrimientos pueden ser infernales, y además estos pueden no saber que no están condenados eternamente. Lo terrible para algunas almas errantes es pensar que seguirán en ese estado para siempre. Esto significa que también hay personas en la tierra tan llenos de iniquidad que sufren en su alma ese fuego. Ya ahora sobre la tierra hay personas que su alma está abrazándose con fuego del infierno. Otra consecuencia de lo dicho es que hay viadores que aquí en la tierra son colocados en pequeños infiernos, campos de concentración, gulags, prisiones norcoreanas de reeducación, etc. Pero un alma inocente, si está en paz, si está llena de amor, aún colocada en mitad de un microinfierno, será librada de que ese fuego penetre en su corazón. Estará en medio del infierno, de un microinfierno creado por verdaderos demonios hombres, pero no sufrirá ese fuego. Como los jóvenes lanzados al horno en el libro de Daniel, sentirán tristeza, sentirán dolor, llorarán y sufrirán mucho, pero serán preservados de ese fuego inmaterial, que es lo peor del inframundo. No digo que no sufran en ese microinfierno, sufrirán, sí, pero serán preservados de lo verdaderamente definitorio del infierno. Mientras que sus carceleros, sus verdugos, llevarán ese fuego aunque estén en mitad de una bella ciudad, de un prado o en el hogar con su familia. ¡Qué impresionante paradoja! Esos hombres demonio llevarán dentro de su pecho el abrasador fuego del infierno, aun estando en mitad de un bello y agradable hogar, mientras que las víctimas inocentes no sufrirán ese fuego ni colocados en mitad del infierno. En el purgatorio común, la mayoría de los que se purifican sufren de un modo sereno, con amor y esperanza. Algunos de ellos sí que sufren de un modo más acerbo, porque hicieron sufrir a los demás, pero en el limbo de las almas perdidas se sufre con desesperanza, y por eso es una morada tan distinta del purgatorio común. En el purgatorio común, esencialmente hay que purificarse. En el limbo de las almas perdidas,
esencialmente hay que comprender. Comprender para doblegarse, comprender para comenzar a limpiar la propia alma. Algunos teólogos insistirán que el carácter de eternidad imprime a ese fuego un carácter de sufrimiento cualitativamente distinto, y que por tanto son dos fuegos esencialmente diversos. Pero démonos cuenta de que un determinado viador, que finalmente se salvará, puede sufrir más a causa de los pecados que carga su alma, que otro individuo que ya está en el infierno. El sufrimiento concreto de ese aviador, ahora mismo, puede ser superior al sufrimiento de un réprobo determinado en ese mismo momento, precisamente porque ese aviador es bueno y siente que sus pecados le queman. Un santo, que todavía es viador, puede sufrir más por sus pecados cometidos que un réprobo que se dice a sí mismo que todo da igual. El santo sobre la tierra puede llegar al paroxismo del dolor en un momento dado, mientras que el réprobo puede, en un momento dado, sentir que tiene que tranquilizarse y vivir lo mejor posible en el estado en el que se encuentra. Esta concepción del fuego del infierno y el purgatorio concuerda con la afirmación de Santo Tomás de que uno mismo es el fuego de ambos estados, porque en el fondo ese fuego, ese sufrimiento, consiste en no ver a Dios y tener que existir con un alma deformada por el pecado, y cada uno goza, entiende y existe según es. Si uno vive siendo un ser egoísta, soberbio y cruel, aunque no tenga con quien ejercer esa crueldad, uno goza, entiende, descansa y razona con una existencia tamizada a través de esas deformaciones de su alma. En el infierno, cada uno sufre según es, porque cada uno está condenado a existir viendo el mundo a través de la propia perversidad. El bueno ve el mundo con ojos buenos, el malo ve el mundo con ojos malos. En el réprobo son malos sus pensamientos y sus sentimientos, y eso mancha, tiñe y ensucia todo lo demás, incluso las acciones de la naturaleza que en sí son buenas. Lo mismo ocurre en el purgatorio. Las personas que penetran en esa morada llegan con una carga de deformación, de maldad, solo que allí las gracias de Dios, las enseñanzas de otros humanos santos y de los ángeles, hacen que la persona se encamine hacia su completa purificación, unos de forma más rápida y otros de forma más lenta. En el purgatorio, probablemente hasta los mismos condenados a padecer esa purificación se ayuden entre sí a comprender sus errores y ejercitar las virtudes que poseen. Esto es lo que hace tan radicalmente diverso el sufrimiento del purgatorio del sufrimiento del infierno. En el purgatorio hay ayuda entre los que moran en ese estado. Se reciben enseñanzas de parte de hombres bienaventurados y de ángeles. Dios otorga gracias. Todo esto unido a la existencia de esperanza y amor en sus almas, hace de este estado, algo completamente diverso al infierno. Estrictamente hablando, es erróneo afirmar que el purgatorio es un infierno temporal. Son estados cualitativamente diversos, no solo los diferencia la duración. Claro que tal afirmación, la del purgatorio como infierno temporal, tomada de un modo más lato, tampoco carece de elementos de verdad, y no puede desecharse sin más como una proposición falsa, especialmente para los estratos inferiores de ese estado de purificación. Y no nos olvidemos que, como dice Santo Tomás, uno mismo es el fuego de ambas moradas. Hay que tener en cuenta que en la medida que descendemos en las escalas de deformación y por tanto de sufrimiento, de los moradores del purgatorio, la deformación del sujeto es mayor. De ahí que su entendimiento de las cosas sea más torcido y su sufrimiento sea mayor. Los niveles inferiores del purgatorio, donde moran las almas perdidas, realmente están colindando con los límites del infierno, y sus sufrimientos son cada vez más similares cuanto más se desciende. Aunque sea repetido una vez más, siempre exista una diferencia sustancial entre la decisión definitiva y la plena aceptación de la reprobación eterna.
Sección 9. Relatos de experiencias cercanas a la muerte en relación a la teología de la justificación protestante y católica. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte se inscriben mejor dentro de la teología católica sobre el purgatorio, y no encajan de modo tan adecuado en la tesis de justificación protestante tradicional, pues estas experiencias muestran que, a pesar de la justificación por la fe, resulta necesario este tiempo de transformación personal si uno quiere entrar a la bienaventuranza. La teología protestante, por sus mismos principios, se ve abocada a entender la justificación bajo una perspectiva exclusivamente judicial, cuyo resultado es salvación o condena, sin grados intermedios. Por consiguiente, para las almas, nada es necesario para entrar en la bienaventuranza, salvo la fe. Mientras que los relatos de experiencias cercanas a la muerte muestran una visión del tiempo entre la muerte y la entrada en la visión beatífica, como una situación en la que psicológicamente se precisa de una sanación psicológica. La salvación no constituye una especie de mera limpieza exterior, como si los pecados supusieran una especie de mancha externa que debemos lavar. Los relatos de estas experiencias cercanas a la muerte nos muestran que en la medida en que los pecados sean mayores, más largo será el proceso requerido para la sanación de las deformidades que nuestros actos han realizado en nuestra psique. De este modo, el purgatorio nace de la necesidad de transformación interna. El concepto de tiempo en el purgatorio, tan denostado por los teólogos protestantes de siglos pretéritos, surge de la necesidad de una sanación interior, de una paulatina regeneración del yo a través de la acción de la gracia. No es que la gracia justificadora de Cristo sea insuficiente, es que la persona necesita tiempo para comprender y ser regenerado. Sección 10. Los límites de las indulgencias plenarias. A la luz de la teología del purgatorio que he expuesto en esta obra, cabe preguntarse si las indulgencias plenarias sacan del purgatorio a cualquier persona, sea cual sea su estado. Planteemos la cuestión de la siguiente manera. Si Tito es culpable de asesinar y torturar a 1000 personas, y el día de su muerte se arrepiente en el último momento, y un familiar compungido por su fallecimiento le gana ese mismo día una indulgencia plenaria, ¿irá al cielo de inmediato? Añadamos una segunda cuestión. Si 2 personas, Tito y Cayo, mueren con los mismos terribles y masivos pecados antes expuestos, y alguien gana una indulgencia plenaria por Tito, pero nadie ora por Cayo, ¿eso significa que Tito gozará de Dios de inmediato, mientras que Cayo pasará tal vez 2 siglos en el purgatorio? Para ahorrar palabras, llamemos pecador masivo al sujeto que cometió muchos pecados terribles que provocaron indecibles sufrimientos en el prójimo. Los católicos creemos en el tesoro de los sufrimientos de Cristo, en el poder de la Iglesia y en la capacidad para ser usados como instrumentos de su misericordia. Pero tener fe en esas 3 cosas ¿implica que un pecador masivo entra directamente en el cielo si alguien reza un rosario por él delante del sagrario? La Iglesia ha afirmado que una indulgencia plenaria saca del purgatorio a un pecador. Creemos eso con el corazón y con la mente. Ahora bien, ¿la indulgencia plenaria saca automáticamente a todo pecador, sean cuales sean sus pecados? En mi opinión, una cosa es creer en la indulgencia plenaria y otra distinta, pensar que esa indulgencia actúa de forma automática en todos los casos sin ninguna excepción. La Iglesia ha definido qué es una indulgencia plenaria, pero no ha definido que tal don se aplique con necesidad absoluta siempre y en todo caso. La mayor parte de los seres humanos mueren manchados esencialmente por pecados de debilidad. La gracia plenaria es más que suficiente para actuar en el alma y corregir todas sus deformaciones, llenarla de amor
y que arda en deseos de perdón. Porque no nos olvidemos que según la doctrina expuesta en esta obra, las indulgencias, todas, son gracias transformativas del alma, transformativas de las deformaciones, degradaciones y desfiguraciones que hay en ese espíritu humano. Las indulgencias son gratias gratum faciens, gracias que actúan en los espíritus transformándolos. No son indultos, no son una conmutación de tiempo en una prisión. Aquí he defendido el entendimiento del purgatorio como tiempo de sanación, como proceso, frente a otra visión del purgatorio como tiempo para satisfacer las necesidades de la justicia. Hay una visión del purgatorio interna, basada en el ser de las cosas, y otra externa, basada en la justicia. Cierto que el purgatorio es tiempo de sanación, que de hecho satisface a la justicia, pero buscando lo uno, la sanación, se satisface lo otro, la justicia. Si el purgatorio fuera mera justicia, sería posible una amnistía general sin importar la cuantía de las deudas de los pecadores masivos. Si nos basáramos solo en la estricta justicia, sería posible pagar el sufrimiento que un pecador masivo causó a miles o millones de seres humanos. Sería posible porque la cuantía de la satisfacción de Cristo siempre sería infinita. Entendido así el purgatorio, nadie tendría por qué permanecer en él si Dios paga. Pero si el purgatorio es sanación de las deformidades, requiere necesariamente del factor tiempo. Ni siquiera Dios puede violentar el proceso de comprensión a través del sufrimiento, el sufrimiento propio como elemento necesario para entender el dolor de otros. Pero si el purgatorio es sanación, su duración ya no depende de la sola voluntad de Dios, sino del tipo de acogida que el alma haga a las gracias que reciba en ese tiempo de purificación. Ese tipo de acogida, que depende de la iniquidad que se contenga en esa alma, será lo que imprima una determinada velocidad a ese proceso que, en algunos casos, puede ser extremadamente lento y doloroso, por más que la gracia de Dios ayude de un modo generoso. Si el purgatorio es así, yo así lo creo, entonces la justicia y la sanación se dan la mano. En el purgatorio hay verdadera justicia, en la medida perfecta, en la duración perfecta, aunque solo se pretenda ayudar a esa persona, sanar las deformidades de su alma. Dicho todo lo cual, ahora podemos intentar responder a la pregunta de si un pecador masivo puede entrar de inmediato en el cielo a través de una indulgencia plenaria. La respuesta es no. Traspasado cierto nivel de iniquidad, cuando el alma se torna verdaderamente mala y esa maldad se consolida, cuando se ha hecho tanto daño, lo cual daña a la propia alma en esa misma medida, entonces una gratia gratum faciens no puede lograr de golpe rehacer la deformidad de forma instantánea. Puede otorgar inmediatamente el arrepentimiento, el dolor de los pecados, el amor a Dios. Pero para ser sanado se requiere colaboración paciente, prolongada en el tiempo y dolor para entender. Esto mismo sucede con la vida en la tierra. Si Dios pudiera ser alguien santo por su sola voluntad, ¿por qué no hacer santos a todos de una sola vez nada más nacer y llevarlos al cielo? Sobre este tema he escrito con más amplitud en mi libro, Historia del Mundo Angélico. Dios puede crear seres libres, pero no puede obligarles al amor. Para que el amor surja y se desarrolle, se requiere tiempo, un tiempo de prueba. Lo que es válido para el amor en el estado de viadores, es decir, la necesidad del factor tiempo, es válido también para los que se purifican. También ellos necesitan tiempo. Así que un pecador masivo tendrá que estar en el purgatorio el tiempo preciso. ¿En ese tiempo largo? ¿Es ese tiempo largo? La respuesta es clara. Será tan largo cuanto se precise. En mi opinión, algunas almas tendrán que permanecer durante siglos, pues la actitud de esos pecadores masivos, al principio, nada más salir del cuerpo, será muy deficiente. ¿Por qué? Porque están muy deformados.
eso imprimirá, lógicamente, una velocidad muy lenta de purificación al principio. En mis pensamientos se nota una cierta dialéctica entre ciertos elementos que suponen las columnas de toda esta cuestión. Si insistimos mucho en una de esas columnas, parece que hacemos de menos a la omnipotencia de Dios. Si insistimos mucho en otra columna, el purgatorio parece ser un lugar dependiente por completo del voluntarismo de Dios. Enfocado desde un punto de vista, parece que salir del purgatorio depende únicamente de la voluntad divina. Si lo enfocamos desde otro punto de vista, parece que ni Dios puede sacar antes de tiempo a algunos pecadores masivos. Si enfocamos el purgatorio como mera justicia, el factor esencial es la voluntad de Dios. Si enfocamos el purgatorio como sanación, el tiempo depende de la apertura de la voluntad humana a las gracias de Dios. Pero es cierto que se da la sensación de que Dios tiene un poder bastante limitado para cambiar un alma. Los extremos de la cuestión ciertamente nos ofrecen los límites razonables. Mero castigo de un lado y mera sanación del otro. Estos serían los dos extremos que presenta Fortea. Y luego dice, mostrando, esto lo explico de esta manera porque en el libro aparece en el centro, digamos, mostrándolo como dos extremos. De un lado, mero castigo, del otro lado, la mera sanación, serían los dos extremos. Y luego, de un lado, solo es justicia, sería un extremo, y del otro lado, el otro extremo, solo es transformación. ¿Qué duda cabe que la posición correcta se mueve entre esos límites, siguiendo el criterio de lo razonable? Aunque en mi opinión, aun siendo justicia, el purgatorio en esencia es sanación. Y por eso un alma puede orar a Dios, sácame de aquí, y Dios contestarle, yo querría, soy el amor infinito, el perdón infinito, pero debes continuar allí. Me parece que la solución que ofrezco aquí es la correcta, porque la misma doctrina teológica se puede aplicar al por qué es necesario un tiempo de prueba o proceso sobre la tierra como viador, al por qué es necesario el factor tiempo, otro proceso en el purgatorio, y por qué el infierno es eterno para algunos espíritus, ausencia de proceso. Así que, volviendo a la cuestión primera, ¿la indulgencia plenaria saca a las almas del purgatorio inmediatamente? Sí. Pero admitir que puede haber excepciones no significa negar la doctrina católica acerca del tesoro de la satisfacción de Cristo. Tercera parte. Textos relacionados con el intermediacionismo. Colocamos aquí, al final de esa obra, un puñado de textos que son como un pequeño apéndice. En ninguna de estas secciones se añade nada relevante. Si las hemos incluido era porque ciertamente iban a tener cierto interés para los teólogos más especializados en el tema. Sección 11. La palabra inotescens, usada por Santo Tomás de Aquino para los fantasmas. En este purgatorio de la dispensa, usando las palabras de Santo Tomás, las ánimas se manifiestan para bien de los vivos, así como para bien de ellas mismas al recibir oraciones. Ut viventibus eurum poenam inotensens per suffragia ecclesiae mitigarentur. Pero no dice que estas almas se aparecen, sino simplemente afirma que se dan a conocer, inotescens, lo cual admite más posibilidades que la aparición visual. Por ejemplo, los ruidos en un determinado lugar, también la posibilidad de la manifestación a través de casos de posesión. Bien es cierto que al escribir de ellas que quandoque in diversis locis aliqui puniti leguntur, eso más bien sugiere que o son ánimas que se aparecen visualmente o que se manifiestan de otras maneras, pero en principio
no a través de la posesión. De lo contrario, no ligaría a la pena que están sufriendo a lugares diversos. Luego a sitios concretos. Este matiz no carece de importancia, pues inotescens, sin el matiz citado, podría incluir la manifestación a través de la posesión, y por lo tanto, de no haber sido por esa puntualización que especifica que lo hacen en diversos lugares, no se podría excluir a priori que Santo Tomás afirme lo que escribió sobre los dos purgatorios, también por lo que haya oído que dicen ciertas entidades en los exorcismos. Esto por lo que se refiere a la palabra inotescens, pero sin duda los posesos de esa época decían durante los exorcismos cosas como los de siglos siguientes respecto a las almas perdidas, y más teniendo en cuenta, primero, que los medievales creían en los fantasmas que erraban por determinados lugares, y segundo, que su concepción del juicio final tendía a ser muy humana, es decir, como un verdadero juicio. Sección 12. El episodio de las dos religiosas a las que se les levanta la excomunión post-mortem que aparece en la vida de San Benito. Dividimos esta nota en dos partes, transcribiendo primero un episodio de la vida de San Benito y ofreciendo después algunas reflexiones. Parte A. San Gregorio Magno, Libro de los Diálogos, Libros 2, capítulo 23. Y cita. Su lenguaje habitual, Pedro, no estaba desprovisto tampoco de poder sobrenatural, porque no podían caer en el vacío las palabras de la boca de aquel, cuyo corazón estaba suspendido en las cosas celestiales. Y si alguna vez decía algo, no ya ordenando, sino amenazando, su palabra tenía tanta fuerza que parecía que la hubiese proferido no con duda o vacilación, sino como una sentencia. En efecto, no lejos del monasterio vivían consagradas a Dios, en su propia casa, dos mujeres de noble linaje, a quienes cierto piadoso varón cuidaba de proveerles de todo lo necesario para su sustento. Pero en algunos, la nobleza de linaje suele engendrar vulgaridad de espíritu, puesto que los que recuerdan haber sido algo más que los demás, se desprecian menos en este mundo. Así, las citadas religiosas no habían domeñado perfectamente su lengua, ni siquiera bajo el freno de su hábito religioso, y frecuentemente con palabras injuriosas provocaban a ira a aquel piadoso varón, que le suministraba lo necesario para vivir. Este, después de aguantar por largo tiempo sus ofensas, se dirigió al hombre de Dios y le contó las grandes afrentas que de palabra tenía que sufrir. El hombre de Dios, después de oír de ellas semejantes cosas, les mandó a decir: refrenad vuestra lengua, porque si no lo hacéis os excomulgaré. Sentencia de excomunión que de hecho no lanzó, pues sólo amenazó con ella. A pesar del aviso, ellas no corrigieron en nada su conducta. A los pocos días murieron y fueron sepultadas en la iglesia. Pero cuando se celebraba en ella el sacrificio de la misa, y el diácono decía, según se acostumbra, en voz alta: si alguno está excomulgado, salga fuera de la iglesia. Su nodriza, que solía ofrecer por ellas la oblación al Señor, las veía salir de sus sepulcros y abandonar la iglesia. Después de comprobar repetidas veces que a la voz del diácono salían fuera de la iglesia y no podían permanecer en ella, recordó lo que el hombre de Dios les había mandado estando aún vivas, a saber, que las privaría de la comunión eclesial si no enmendaban su conducta y sus palabras. Entonces, sumamente apenada, comunicó el caso al siervo de Dios, el cual entregó por su propia mano una oblación, diciendo: id y haced ofrecer por ellas esta oblación al Señor, y en adelante ya no estarán excomulgadas. Mientras se inmolaba la oblación presentada por ellas, el diácono, como de costumbre, dijo que salieran de la iglesia los excomulgados,
pero en adelante no se las vio salir más del templo, con lo que quedó de manifiesto que al no retirarse con los excomulgados era porque habían sido recibidas a la comunión del Señor, gracias a su siervo Benito. Fin de la cita. Parte B. Algunas reflexiones. Lo que nos importa no es la veracidad histórica de este episodio. Para lo que vamos a analizar aquí, resulta indiferente que todo él sea un inventio legendaria de principio a fin. Lo que resulta significativo es que el redactor de esta vida de San Benito es un papa, Gregorio Magno, y por tanto el texto evidencia que tanto él como la curia de esa época podían sospechar o incluso creían que el poder de desatar recibido por Cristo iba más allá de la vida. Obsérvese que el texto enseña el hecho de que las oraciones y limosnas pueden acortar el tiempo que hubiéramos merecido estar en el purgatorio. Pero también el extraño suceso tiene otra faceta, y es que ellas no pueden quedarse en la iglesia no por sus pecados, sino por una atadura eclesial. Lo que atareis en la tierra. Por eso tienen que salir en ese momento de la liturgia. Lo interesante del caso es que el obstáculo consiste en esa atadura, y que esa atadura sea removida post-mortem. Por supuesto que todo estaría más claro si San Benito les hubiera excomulgado formalmente, y formalmente les hubiera levantado la absolución después de muertas. En este caso ni estaban excomulgadas ni se les levanta formalmente la censura. Pero el texto deja claro que es como si estuvieran excomulgadas, y que son admitidas al descanso eterno, se supone, tras un acto, un consejo del santo. Esta visión del poder sacerdotal, incluso tras la muerte, se acerca, aunque lejanamente, a la polémica de la administración de sacramentos post-mortem tratada en esta obra. Ciertamente no supone un argumento decidido a favor, porque el texto entero admite una lectura dentro del esquema tradicional. Aun en el caso que un obispo hubiera desatado el efecto de una excomunión formal, eso no hubiera hecho otra cosa que disminuir el tiempo que ellas debían estar en el purgatorio. Sin duda, el episodio puede ser reconducido al esquema tradicional. Pero aún así, sobre el episodio sobrevuela la difusa impresión de la fuerza de la potestas en una situación post-mortem, mientras no pese sobre ella una definitiva condena eterna. Sección 13. Congregación para la Doctrina de la Fe. Carta Recentiores Episcoporum Synodi. 17 del 5 de 1979. DH 4657. Congregación para la Doctrina de la Fe. Recentiores Episcoporum Synodi. Carta sobre algunas cuestiones referentes a la escatología a todos los obispos miembros de las conferencias episcopales. 17 de mayo de 1979. De esta carta reproducimos las siguientes partes que tienen más relación con el purgatorio. Y cita. La Iglesia, en una línea de fidelidad al Nuevo Testamento y a la tradición, cree en la felicidad de los justos que estarán un día con Cristo. Ella cree en el castigo eterno que espera al pecador, que será privado de la visión de Dios, y en la repercusión de esta pena en todo su ser. Cree, por último, para los elegidos en una eventual purificación, previa a la visión divina, del todo diversa, sin embargo, del castigo de los condenados. Esto es lo que entiende la Iglesia cuando habla del infierno y del purgatorio. En lo que concierne a la condición del hombre después de la muerte, hay que temer de modo particular el peligro de representaciones imaginativas y arbitrarias, pues sus excesos forman parte importante de las dificultades que a menudo encuentra la fe cristiana. Sin embargo, las imágenes usadas por la Sagrada Escritura merecen respeto. Es necesario comprender que el significado profundo de las mismas, evitando el peligro de atenuarlas demasiado, ya que ello equivale muchas veces a vaciar de su contenido las realidades que aquellas representan.
Ni la Sagrada Escritura ni los teólogos nos dan luz suficiente para una adecuada descripción de la vida futura después de la muerte. El cristiano debe mantener firmemente estos dos puntos esenciales. Debe creer, por una parte, en la continuidad fundamental existente, en virtud del Espíritu Santo, entre la vida presente en Cristo y la vida futura. En efecto, la caridad es la ley del reino de Dios, y por nuestra misma caridad en la tierra se medirá nuestra participación en la gloria divina en el cielo. Pero, por otra parte, el cristiano debe ser consciente de la ruptura radical que hay entre la vida presente y la futura, ya que la economía de la fe es sustituida por la de la plena luz. Nosotros estaremos con Cristo y veremos a Dios. CFR, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Promesa y misterio admirables en los que consiste esencialmente nuestra esperanza. Si la imaginación no puede llegar allí, el corazón llega instintiva y profundamente. Fin de la cita. Sección 14. La prez de la liturgia de las horas conduce a los difuntos a la luz que habitas. En relación a la tesis intermediacionista, existe una prez de la actual liturgia de las horas, lejanamente susceptible de ser entendida de acuerdo a la tesis intermediacionista. Pues en las vísperas del viernes de la semana primera del tiempo ordinario, se dice: Educ defunctos in lucem quam inhabitas, ut de conspiciant in aeternum. Esta expresión toma un nuevo significado para el exorcista que en las sesiones de exorcismo ha escuchado una y otra vez de estas supuestas almas perdidas que han perdido el camino hacia la luz. Para tal exorcista no resultará baladí el hecho de que el texto de la petición dice educ, que significa conduce. La prez litúrgica no dice purifica, ni limpia, ni perdona. Términos comprensibles para el que está lavando sus pecados, sino que se usa el verbo educere, lo cual resulta interesante, puesto que para las almas que ya se han determinado totalmente por Dios, parecería que no cabe otra cosa que la purificación, pues ellos ya están decididos a seguir el camino de la luz. Sin embargo, aunque nos hayamos detenido a releer esta prez bajo la luz de esta tesis intermediacionista, hay que reconocer que esta prez puede ser entendida sin hacerle ninguna violencia, en el mismo sentido de otras preces que respecto a los difuntos se le pide a Dios que les abra las puertas del paraíso, o que luzca para ellos la luz perpetua. Aun así, nos ha parecido que merecía ser mencionada esta prez como muestra de que hay oraciones litúrgicas que por sí mismas admitirían una lectura intermediacionista. Epílogo. Siempre me he enorgullecido de mi fidelidad al magisterio de la Iglesia. La ortodoxia, una palabra que resuena en mi alma con una especial nobleza. Para mí hubiera sido muy fácil dar la espalda a esta cuestión cuando surgió inesperadamente en mi quehacer teológico. Para mí, la teología era una labor tranquila y pacífica, pero un imprevisto intelectual iba a cruzarse en mi sosegado camino a la vera de los dogmas. Desde el primer momento me percaté de los problemas que iba a provocarme defender estas tesis acerca de las almas perdidas. Reconozco que tuve mi momento de tentación fáustica. Deja este asunto, no te compliques la vida. Los años pasaron y seguí estudiando este tema en concreto. Estudio y consultas. Tras años de reflexión, ¿era honesto negar que había llegado yo a una conclusión? ¿Me era lícito negar que mi pobre inteligencia había llegado a una conclusión? No podía guardar silencio con buena conciencia sobre un tema acerca del que tantos exorcistas y otro tipo de personas me preguntaban cada año. Sabía muy bien
que si defendía esta hipótesis mi fama quedaría manchada para siempre para algunos. ¿Cómo así fue? Amo a la Iglesia, amo la pureza de la fe. La acusación de heterodoxia formaba parte del precio por tomar ese tren. Pero tenía que ser honesto conmigo mismo como teólogo. La teología se defiende con argumentos, y eso he intentado hacer, con humildad, sabiendo que me puedo equivocar. Yo mismo he dudado varias veces de esta hipótesis a lo largo de mi vida. Siempre ha habido un hecho que me ha dado mucho que pensar. El hecho que ocurrió allá por el año 2003 es el siguiente. Acababa yo de descubrir, unas semanas antes, la existencia de estas almas errantes y estaba arrodillado en un reclinatorio orando ante el sagrario, media hora antes de celebrar la misa en mi parroquia. Era invierno. La misa iba a tener lugar en una pequeña capilla para días de diario situada en los bajos del templo. Yo estaba muy concentrado en mi oración, y en total silencio, sin mover mis labios, le dije a Jesús en el sagrario: Señor, de ahora en adelante, voy a rezar cada día por estas almas tan desgraciadas, pero no me gustaría rezar tanto y descubrir un día que estoy equivocado y que tales almas no existen. Por favor, si me pudieras dar algún signo de que las almas perdidas existen y estoy en lo correcto. Entonces me callé interiormente, me quedé mirando al sagrario. Al cabo de unos segundos sonaron 2 golpes secos en la puerta de madera de la capilla, como si llamaran a la puerta. Golpes solemnes, impresionantes. Daban la impresión de ser golpes de ultratumba. Miré a la mujer que estaba a 2 metros de mí, sentada, haciendo su oración personal, y le pregunté: ¿ha escuchado eso? La mujer, impresionada, con los ojos como platos, sin abrir la boca, movió la cabeza respondiendo que sí. Supe que aquello no era alucinación. La mujer los había escuchado. Al instante me levanté. Abrí la puerta que estaba a 3 metros de distancia y miré a ver si había alguien. Por supuesto, no había nadie. Hay que hacer notar que la puerta daba a un pasillo completamente vacío, sin lugar posible para esconderse, además de que le hubiera sido imposible llegar al final del pasillo y salir en tan poco tiempo. La puerta se abría con mucho ruido a causa de sus pesados goznes sin engrasar, y la puerta estaba cerrada. Volví a mi reclinatorio, más sorprendido que lleno de devoción. Ya de rodillas de nuevo, pensé: entonces, ¿el Señor me ha escuchado? Sabía que me escuchaba, pero no esperaba una respuesta tan rápida, tan clara a mi petición. Le aseguré a Dios que rezaría por esas almas cada día. Alguna persona podría pensar que mi oración la podía haber escuchado el demonio, y podía haber hecho eso para confundirme. No me parece mal barajar todas las posibilidades, pero yo no moví los labios al orar. Fue una petición en silencio dirigida a Jesús en el sagrario. Estoy internamente seguro de que fue Él el que envió un alma. Llamó a la puerta, porque esas almas nos llaman para que oremos por ellas. Yo miré el pasillo solo para asegurarme más y que en el futuro mi certeza no flaqueara. Pero al oír los golpes no tuve duda de qué se trataba. Aún así, en los años siguientes, llegué a tener dudas acerca de la existencia de este tipo de almas errantes, pero este hecho siempre fue como un faro que me ofreció luz. Aunque en ciertas temporadas esa luz fuera insuficiente. Después vendría otro hecho que me afianzaría en mi certeza. A lo largo de mi vida me he encontrado con personas verdaderamente místicas, personas de una gran santidad de vida, y he aprovechado para preguntarles al respecto. Todas ellas me han confirmado: sí, Padre, esas almas existen, yo las veo vagar por la tierra, son muchas. Y les explicaba exactamente cuál era el estado de estos espíritus errantes, para que no se confundieran tal vez con los espíritus del purgatorio normal. Pero no, estas personas santas me confirmaron las líneas esenciales que he expuesto acerca del estado de estos espíritus.
Ahora tengo la certeza de que esas almas tristísimas, errantes, vagan por nuestro mundo, y especialmente por determinados lugares como cementerios, iglesias, casas donde murieron, campos donde se suicidaron. Nos contemplan, pero no pueden decirnos nada, no pueden tocarnos, no pueden mover objetos. Son como niebla. Penan por sus culpas y todavía tienen tiempo de arrepentirse, porque no rechazaron totalmente a Dios, porque sus faltas no fueron tan grandes como para que fueran arrojadas al infierno de inmediato. Los demonios y las almas réprobas ya están condenadas, ya han tomado su decisión definitiva. Ningún demonio saldrá nunca del infierno, ninguna alma condenada saldrá nunca de su reprobación eterna. Pero estas otras almas tienen hasta el juicio final. Hasta entonces pueden comprender y pedir perdón. No pueden merecer, pero sí que pueden llorar amargamente sus culpas y agarrarse a Dios. Más allá de ese momento del juicio final, los caminos de esas almas se bifurcarán definitivamente, o hacia el reino de los cielos, o hacia el reino de las tinieblas. Para estas almas, el juicio final será la última línea más allá de la cual no habrá esperanza. Un juicio en el que todas tendrán que decantarse de forma definitiva, un momento en el que la voluntad de ellas tomará una decisión, tras la cual se arrodillarán de corazón ante Dios, o no habrá salvación ya nunca más, jamás. El juicio final será verdadero juicio para ellas. ¡Qué momento tan terrible! El momento del que pende toda la eternidad. José Antonio Fortea Cocurrul, nacido en Barbastro, España, en 1968. Es sacerdote y teólogo especializado en el campo relativo al demonio, el exorcismo, la posesión y el infierno. En 1991 finalizó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. En 1998 se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Ese año defendió la tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual. En 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, con la tesis Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, España. Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, pero su obra abarca otros campos de la teología. Sus libros han sido publicados en 8 lenguas. Hasta aquí ha llegado este gran libro, que es el Tratado de las Almas Errantes. El nombre del PDF me parece que el que está en la página del Padre Fortea dice Tratado de las Almas Perdidas. La verdad que ha sido, me tomo la libertad de comentar libremente, digamos, con mis palabras. La verdad que ha sido un libro fantástico. Les vuelvo a recordar que este libro está lleno de citas bibliográficas, de fuentes, de comentarios a pie de página, de una riqueza académica extraordinaria. Así que lo mismo sucede con muchas lecturas que están en latín. Están las citas a pie de página. El padre no ofrece una traducción, pero sí las fuentes. Así que quien esté interesado en ver todas esas cosas o en conocer qué caminos de investigación siguió el padre en cada momento, pueden descargar la obra y digamos ver las citas por ustedes mismos, digamos, para el que le interese, ¿no? Y puede hacer ese camino de investigación también aquel que se sienta llamado a investigar más sobre el tema, ¿no? Por eso es tan importante tener a disposición estas fuentes, ¿no? Las fuentes bibliográficas que el padre aquí ha sido muy generoso, digamos, muy exhaustivo. La verdad que es una obra, un tratado bastante completo, ¿no? En ese sentido.
La verdad que, como todas las obras del Padre, es extremadamente maravillosa. Así que les agradezco muchísimo por haber escuchado. Les pido disculpas por mis pequeños errores de lectura, que seguramente los tengo. A veces he tenido que repetir en algunas partes. Pero bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo fuerte a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho y muchas gracias.